Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a este espacio de A Corazón Abierto, un espacio donde vivimos realmente qué significa el matrimonio desde la boca de aquellos que están viviendo a corazón abierto. El día de hoy con Joseph y Abril Sánchez, los fundadores del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, una pareja que nos ha desafiado, los coach de esta generación desafiante. Vamos a conocer un poco acerca de esta historia de amor que está detrás de todo este maravilloso ministerio, cómo ha sido este confrontamiento a través de la palabra de Dios como seres individuales que ahora son parte de uno solo en un matrimonio, y tal vez aquellos consejos que nos puedan ser de bendición a aquellos que anhelamos ser moldeados a la imagen del Señor. Gracias, amados hermanos. Muchas gracias por la invitación, mis queridos Lindsay y Mariuxi, y pues aquí estamos para servirles con muchísimo gusto, muchísima alegría, y bueno, ya pónganos la anestesia, estamos listos para la operación. Para la operación de corazón abierto. Así es, gracias a Dios por ustedes y vamos a anestesiarlos. ¿Les parece? Vamos a empezar y no hay mejor para calmar el dolor, para abrir nuestros corazones que la presencia del Señor. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias por tu amor representado, Señor, en tus hijos. Y el día de hoy, a través de la vida de este matrimonio, Señor. Un matrimonio que supo decir sí. Un matrimonio, Señor, que cuando se le fue dicho, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? No busco perfección, solamente busco fidelidad. Ellos estuvieron dispuestos a ponerse en la brecha y a decir, sí, lo haré por ti. Gracias, Señor, por tus siervos. Padre, úsales, alinea tu corazón al de ellos, para que puedan ser de bendición hoy más que nunca y puedan traer tu bendita palabra a través de sus testimonios. En el nombre del Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Arranca a corazón abierto. Bueno, querido Joseph, querida Abril, ¿quieren contarnos un poco cómo es la historia entre ustedes dos? ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo se formó este matrimonio? ¿Cómo la palabra de Dios los ha ido cambiando con respecto a cuál ha sido el reto de esto? ¿Y cuáles creen ustedes que podríamos hablar de los pilares que han sido fundamentales para su matrimonio? Ok, ¿empiezas? Empieza. Sí. Bueno, nos conocimos realmente hace como muchísimos años, porque éramos vecinos, entonces desde muy pequeños nos conocimos. Yo tenía 6 años, él tenía un poquito más, como 12. Jugaba con mis sobrinos. Entonces, bueno, ya tiene mucho tiempo de conocernos, pero bueno, realmente empezamos ya como a tener pues ya una relación de noviazgo, porque en ese momento pues bueno, él apenas no sabíamos tanto. Estaba, ya conoció del Señor, que creo que su testimonio ya muchos lo conocen. Entonces él me compartió y eso fue hace 32 años aproximadamente. La hice kosher y ya cuando fue kosher, entonces ya estábamos listos para casarnos. Fue hace 32 años aproximadamente de ya de esta relación, y ya vamos para 30 años de casados. El próximo año cumplimos 30 años de casados. Y están todos invitados al curso de matrimonios. Exacto, en mayo. En mayo, conmemoración 2023. de los aniversarios, pues estamos planeando hacer eso, cursos de matrimonios, un retiro de matrimonios para parejas en mayo. Todos los mayos del 21, más o menos esa fecha, y sería nuestro próximo aniversario número 30. Así es. Y bueno, con respecto a la pregunta de cuáles consideramos que son pues, los pilares o lo que ha sostenido nuestro matrimonio todo este tiempo, creo que tuvimos la bendición de comenzar nuestro matrimonio en una congregación, en una iglesia que le daba mucho énfasis al matrimonio. De hecho, prácticamente en esa congregación todo giraba alrededor de los cursos de matrimonios. Algo muy parecido a la bendición que ustedes están teniendo ahora. Desde los prematrimoniales. Exacto. O sea, desde prematrimonial. Con Generación Desafiante, algo así, y algo que también, por supuesto, está en nuestro corazón con Edifica Mi Casa, que lo obtuvimos de esta congregación en la Ciudad de México, que ellos toda su estrategia de evangelismo, toda su estrategia de compartir la fe, giraba alrededor de los matrimonios. Ellos tenían un curso de matrimonios
que duraba un año y que se tenían clases a la semana, una vez a la semana. Entonces, pues imagínense la red para pescar con un curso de matrimonios. O sea, ¿quién no tiene problemas de matrimonios? ¿Quién no necesita ayuda en el ámbito matrimonial? Entonces ellos tenían estos cursos de matrimonios permanentes, terminaba cada año y luego se abría una vez más el curso de matrimonios, y de todos los que se graduaban de estos cursos de matrimonios, ellos sacaban a sus próximos líderes. Entonces, hacia estos líderes que se graduaban, pues empezaban más cursos de matrimonios y más cursos de matrimonios, y ellos mismos pues dirigían todos los ministerios en la congregación. Entonces era una congregación donde era muy, muy lindo ver muchas familias, muchos matrimonios. Entonces nosotros recién, pues apenas, incluso antes de casarnos, nos dieron el curso prematrimonial y luego ya entramos a los cursos de matrimonios, y ahí nos desarrollamos en el ámbito de la fe, pero siempre centrado en el matrimonio. Entonces, es algo que también hemos tratado de reproducir en Descubre la Biblia, y creo que eso es la otra pieza del rompecabezas, o el otro pie, la otra columna de este ministerio, que es todo lo relacionado con la fe, con la Biblia, y el otro fundamento, que es edifica mi casa, ¿no? Porque, pues como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces a mí ese versículo me taladró desde el principio y dije, no, o sea, pues de nada sirve hablar lenguas angélicas y proféticas y todo, y si en el amor, en la parte del pacto de la familia no estamos bien, pues peor es que un incrédulo, eso está terrible. Y entonces, bueno, creo que eso ha sido pues la clave de que aguantemos 30 años, que ella me aguante 30 años, que yo la aguante 30 años, los dos tenemos lo nuestro, pues el énfasis en estar aprendiendo de matrimonio todo el tiempo. Creo que eso ha sido la clave. Claro, sí, o sea, definitivamente la constancia, el estar, que aunque uno no tenga problemas, incluso en ciertas áreas, pues también el escuchar de otras parejas, o sea, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a, pues también a prevenir ciertos problemas. Claro. Entonces creo que esa ha sido... Y a darnos cuenta que no somos los únicos, porque generalmente cuando tienes problemas, generalmente ves el pasto del vecino que está más verde y piensas que eres los únicos que están teniendo eso, y todos los demás los ves tan santos, tan angelicales, tan en la congregación, tan alabando, y tú dices, no, pues esto, o sea, yo estoy en la olla comparado con ellos, pero luego ya empiezas a platicar con ellos y te das cuenta que no, que todos tienen sus trapitos ahí debajo del sol. Entonces, pues es algo que ayuda mucho estar conviviendo con matrimonios y estar pues ayudándonos unos a otros, porque la lucha espiritual para mantener la familia, y no nada más el matrimonio, ahora la paternidad, está dificilísimo. Es lo que más ataque está recibiendo. Sí, y creo que, bueno, también obviamente, pues como tener esa misericordia, ¿no? El uno con el otro, el saber que, como no tomarnos las cosas tan a pecho, pues creo que eso ha sido como que realmente la base de poder mantener una relación sana, una relación alegre, una relación de, pues de decir, bueno, no estarnos fijando en lo que no tenemos o en los defectos del otro, sino pues así, ver al otro con misericordia y con benignidad. O sea, creo que esas son lo que nos ha ayudado. Claro, algunas de las cosas que nos han ayudado. Wow, justamente estábamos hablando en el espacio para varones y hablamos un poco acerca de las características hormonales, ¿no? Tengo la bendición de justamente ser especialista en esto, en endocrinología, en hormonas. Y yo hablaba con los muchachos acerca de que, nada, nosotros tenemos tiempos donde tenemos una hormona llamada dopamina que nos hace sentir, ¿no? Que la panza tenemos mariposas, o la taquicardia cuando la vemos, y la ves y te dice, me habló, sí, ¿y qué te dijo? Y dice, buenas tardes, pero me lo dijo tan contenta que para mí fue diferente, y nos pasa eso, y les explicaba que luego pasa esto, que como toda hormona, llega un momento, un pico, una meseta, y luego cae hasta que se va cambiando. Por eso hay muchos estudios de que dice que uno puede volverse a enamorar.
¿Por qué? Porque es una cuestión hormonal. El reto es siempre enamorarse de nuestra esposa, por eso el hecho de cuidarse mucho, el compartir siempre con nuestra esposa y todo esto. Mi pregunta para ustedes con casi 30 años de casado, aquí hay parejas que tienen, nos contaron recién 9 meses, otros tienen 1 año, otros tienen 5, otros tienen 10, 15, 20, 30 años de casado, hay una pareja acá que tiene 42 años de casados también, pero es importante esto, ¿no? Es importante que entender de que uno se puede ir enamorando de la esposa de una forma diferente. Seguramente cuando ustedes recién se conocieron y Joseph se enamoró de un Abril, y luego vienen los hijos, por ejemplo. O vienen los hijos y uno se vuelve a enamorar de una nueva faceta, y a veces como hombres como que decimos, las cosas cambiaron porque llegó la paternidad, y a veces la mujer es muy comprometida con el hogar, o por ahí la mujer trabaja y también te toca trabajar a ti, y hay que ponerle frente al entender de que las cosas pueden cambiar, y que es un reto, es un desafío hermoso el volvernos a enamorar de la pareja a pesar de que las cosas cambian. Y lo vemos en la Biblia. Hay un matrimonio que a mí me encanta en la Biblia, del cual no se habla mucho, que por ejemplo fue Moisés y Séfora. Hay que ser una mujer que soporte que un tipo que cuando por fin tienes a los nenes en casa, por fin te gusta donde vives, ya estás sembrando una plantita, de repente cuando estás cómoda empieza a decir, levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Sí, sí, nos vamos, pero ¿cómo? Si ya los nenes estaban en la escuela, yo ya estaba cómoda, y de repente salir con el hombre de Dios y ser movido a través del desierto por 40 años, salir a su defensa cuando se le olvida circuncidar a su propio hijo muchas veces. Y digo, qué importante que es la ayuda idónea, y ustedes han sido una pareja que muy parecido ha sido esto. Ustedes estuvieron en México, luego el Señor los llevó hasta Israel. ¿Cómo fue todos esos retos? Que seguramente muchos estamos casados o estamos comprometidos y vivimos en un país, pero ustedes han estado viajando a través de un ministerio. ¿Cómo ha sido el reto de vivir esta pareja a través de tantos países? ¿Cuál ha sido eso que ustedes dicen? Esto ha sido el enfoque que nosotros hemos tenido para que como parejas, el lugar donde muchos han caído, ha sido el lugar donde ustedes claramente se han fortalecido y el Señor les ha bendecido, siendo padre de multitudes de naciones, de aquellos que teniendo hambre hemos podido comer, de aquello que el Señor les ha dado a ustedes. Wow, pues mira, quizás en ese tema sí, incluso aprovecho para públicamente agradecerle a mi esposa, porque algo que yo pues me he dado cuenta en otros matrimonios, en otras familias, de las consecuencias de una esposa que no está dispuesta a seguir al esposo en su visión, en sus sueños, etcétera, ¿no? En mi propio hogar, en mi propia casa, yo tenía un papá así también como que le gustaba implementar cosas nuevas, o sea, y de alguna manera como mi mamá siempre como que lo frenaba, y lo frenaba también un poco por los hijos, ¿no? Porque bueno, fuimos 8 de familia, entonces andar de un lado para otro con 8 de familia, pues tampoco está fácil, pero mi papá, por ejemplo, siempre tuvo un sueño y eso me dejó una lección muy importante, porque mi papá siempre quiso vivir en el campo. Mi papá siempre quiso tener una casa de campo para que allá viviéramos todos los hijos y todo. Pero bueno, la idea, el tema es que él ya le empezó un poco grande cuando mis hermanos eran ya más grandes. Entonces, pues no estaba fácil, obviamente, convencer a todos mis hermanos de eso. Y aunque él intentó de convencer a todos mis hermanos que se fueran a vivir al campo y toda su ilusión así, pues, pues obviamente mis hermanos ya grandes pues ya tenían sus ocupaciones y pues no, nadie les siguió. Y luego mi mamá pues tampoco apoyó mucho la idea. Entonces mi mamá como que se inclinó más hacia los hijos, hacia querer estar con los hijos, y entonces pues mi papá como que finalmente terminó tirando la toalla de su sueño. Y lo que yo pude darme cuenta es que, ok, sí tiró la toalla porque pues ya no pudo con la presión de mi mamá y mis hermanos, pero quedó medio frustrado. O sea, esa fue una cuestión que, gracias a Dios, al final ya el Señor lo sanó y pudieron reconciliarse y todo, pero fue una causa de conflicto, de que por un lado él como no tuvo pues el empuje de vamos y vamos y vamos, o sea, llegó un momento en que se cansó de estar insistiendo, cedió,
pero su manera de ceder no fue tanto como que, bueno, voy a ceder por complacerte, sino si voy a ceder, pues ya ni modo. Y entonces siempre se quedó con esa espinita. Entonces, yo lo que le agradezco muchísimo a Dios es que aquí Abril fue totalmente diferente y cualquier cosa, locura que a mí se me ocurrió, porque pues no sé, ya perdí la cuenta de cuántas mudanzas hemos hecho, pero de la Ciudad de México a Cancún, de Cancún a Israel, de Israel de regreso a Cancún otra vez, luego a Tijuana, luego de Tijuana otra vez a Israel, y en Israel en diferentes ciudades cada vez, o sea, porque no es que regresas a la misma ciudad en Israel donde ya tienes tus amigos y todo, no, regresas a otra, y luego regresamos a otra, no, era una cosa de locos. Y ahorita, pues Solferino, y entonces ya vamos a Solferino, regresamos. Entonces, mi esposa siempre ha sido súper relajada, súper flexible, y pues a nuestros hijos, aunque nuestros hijos no quisieran, bueno, están más chiquitos obviamente, pues ¿saben qué? Vámonos. Y su papá dice para acá, pues vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá. Y eso mi mamá siempre se lo admiró a mi esposa. O sea, siempre mi mamá, en paz descanse, siempre decía, qué bueno que tu esposa te siga a todas partes. Y la comparaba con mis otras cuñadas, con sus otras nueras, que muy parecidas a mi mamá, que todos mis hermanos tenían planes y vamos a, y mis cuñadas decían, no, claro que no. Entonces, pude ver que de todos mis hermanos, o sea, la mayoría de mis hermanos, espero aquí no me estén escuchando mis cuñadas, pero como que cada que alguno de mis hermanos tenía un plan de tal cosa, mis cuñadas decían, no, claro que no, ¿qué te pasa? Estás loquito y se acabó, ¿no? Entonces, Abril, pues sí es la única que decía, órale, a donde vayas, vamos. Y contenta y flexible y con esa expectativa de aventura, porque pues muchas eran aventuras, no eran sueños. O sea, realmente no teníamos algo seguro a dónde llegar, o sea, algo como muy, muy bien en concreto, íbamos a la aventura. Y pues hasta aquí llegamos, 30 años después. Ya no le digo, ya no voy a estar cambiando tanto, porque no sé, pero pues ya también a veces yo, por esa flexibilidad que ella ha tenido y ese deseo de seguir a donde sea, eso a mí ya me hace también decir, ¿sabes qué? Pues ahora tú a dónde quieres ir. O sea, ya como que digo, pero ella cedió primero y ahora pues yo estoy ya con el deseo también de ceder a donde ella quiera ir. Entonces eso es algo que, wow, viviré siempre agradecido. Por supuesto que no hubiéramos logrado, pero para nada, los planes que Dios tenía para nosotros sin esta disposición de ella. Porque volviendo al versículo de el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, negó la fe y es peor que un incrédulo, les aseguro que si ella me hubiera dicho, no, claro que no, que Israel ni que nada, ni que Cancún ni que nada, ni me quedo acá cerca de mis papás, pues la hubiera tenido que complacer. Entonces, pues, gracias. Wow, esto es a corazón abierto, ¿no? Porque justamente a veces vemos, ¿no? Al que aparece, Joseph, que está al frente, bueno, lo que hemos estado con el gusto de haber recorrido el instituto de tapa a tapa, bueno, conocemos todo y los que también hemos podido crecer a través de Cuidando lo que se edifica mi casa, pues hemos conocido mucho el testimonio y hemos conocido a Abril y hemos tenido también el gusto, pero entender esto, ¿no? Que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y su valor excede largamente al de las piedras preciosas, como dice Proverbios 31, y es ella la que le permite al hombre estar delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, nada, una parte importante de estos tiempos de a corazón abierto, este tiempo importante, es reconocer el trabajo. A mí se me corta un poco la voz, porque realmente si hay algo que en mi vida tuvo sentido o fue luz para mí, fue bueno conocer a mi esposa, así que cómo no vamos como varones a agradecer a nuestra coheredera, al regalo de Dios para nosotros, a la ayuda idónea. No existe otra ayuda mejor que nuestra esposa. A veces decimos en el prepa, cuando estamos terminando el prepa, les decimos a muchos de ellos que antes de casarse son como muy amigos míos o charlamos y les termino diciendo hasta acá llegamos más o menos, campeón, porque de aquí pasa ella va a ser tu mejor amiga, ella es tu ayuda idónea y eso es la gran bendición de los que tenemos de estar casados. Gracias por compartirnos esta parte y con esto termino porque quiero aprovechar un poco de conocer cómo un matrimonio que sirve al Señor,
¿sí? Que tiene 30 años, para 30 años de casado. La pregunta sería, hemos conocido la historia de ustedes dos y cómo se han movido. En medio de eso, criar hijos. Cuando los hijos llegan, obviamente, yo tengo recién 12 años de casado, mi hijo mayor tiene 10, y uno va viendo cómo va cambiando esto, pero yo llegué hasta ahí. ¿Cómo fue en el tiempo cuando son chiquitos y obviamente tal vez Abril está más pendiente de los nenes, y sí, y uno, tal vez yo se convierte en el proveedor, luego los hijos crecen y los necesitan a los dos, luego llega la adolescencia donde son monosílabos, muchos chicos, y es sí, no, ajá, y no mucho más, luego van creciendo y se van dando cuenta que vuelven al habla y quieren volver a hablar con papá, pero en medio de todo eso, más allá del rol de padres que lo han explicado y que la verdad que en el material que tienen siempre es maravilloso, verlo a través de los proverbios, verlo a través de muchas de sus grabaciones, pero algo que no está es cómo fue la relación de ustedes dos. Porque resulta que va cambiando la relación con la pareja cuando ve que la madre se aboca mucho a sus hijos, por ejemplo, y luego uno se vuelve a encontrar. Hay una etapa que uno se vuelve a encontrar cuando los hijos dejan los pañales, cuando los hijos tienen un poco más de autonomía, y uno vuelve a encontrarse con esa mujer que dice, nos volvimos a encontrar, porque a veces el hecho de la crianza de los hijos lleva un compromiso, no de uno, un compromiso de los dos. Y luego los hijos van creciendo, y yo veo en ustedes que sus hijos son adolescentes. Por ahí, por ejemplo, Dani ya viajó, estuvo del otro lado del mundo, y de repente uno empieza a sentir que los hijos se ponen más grandes, y que definitivamente siempre hemos estado juntos, pero en esta etapa uno siente que está más junto que nunca, como que ahora los hijos uno va entendiendo de a poco que van creciendo, que tienen sus propios sueños. La palabra dice en Proverbios, instruye al niño en su camino. Y a veces le decíamos con mi esposa, para mí que lo que quiere decir instruye al niño en su camino es en lo que le apasiona. Sí, de hecho lo que dice versículos antes de esa parte, en Eclesiastés, habla de que el niño va a encontrar pasión en lo que le gusta. Y a veces uno como padre acompaña en lo que le agrada, en lo que le gusta, en eso que quema en su corazón. Uno acompaña a los hijos en esta etapa, y luego en ese acompañar uno va sembrando la palabra de Dios. Y a veces uno se encuentra, no sé, haciendo un deporte que tal vez a uno no le gusta porque al hijo le gusta, o al final los acompaña a ver una película que tal vez a uno no le gusta, pero por acompañarlos, ¿sí? Y en medio de todo eso, uno ve que los hijos crecen, ¿sí? Y uno se va dando cuenta que quien queda a nuestro lado es nuestra esposa. Y como que el amor se vuelve todavía más grande. Yo todavía no alcanzo a experimentarlo, no sé si estoy equivocado. Yo creo que, y sé que amo a mi esposa, sé que me ama a mí, sé que no tenemos grandeza, pero nos tenemos el uno al otro. Pero creo que una vez que los hijos van creciendo, como en el caso de ustedes, que van descubriendo sus propias aptitudes, que se van un poco lejos, como se fue Dani, uno se empieza a agarrar mucho de la esposa, mucho de la pareja. Y eso es a veces algo que no nos vamos dando cuenta. Puede ser que en algún momento nos olvidamos que lo más lindo del matrimonio para dejarle a nuestros hijos es que siempre vean que mamá y papá están juntos, que lo más lindo que uno le puede dar a sus hijos como una herencia es un buen matrimonio. Y a veces como que nos olvidamos de ello en medio del trabajo, en medio de las ocupaciones. Pero ahora le pregunto a una pareja que si algo es desocupada, ¿sí? Si algo es estar en muchísimas cosas, de cómo fue este proceso, porque están más afianzados que nunca y más cerca que nunca, a pesar de que los hijos crecen y que tal vez en algún momento hasta se van. Bueno, aquí le voy a dar un poquito la palabra a mi esposa, ya que, bueno, uno de los principios de ministerio que yo aprendí de un maestro de la Biblia, un pastor que, pues, cuando yo comenzaba a profundizar en la Biblia, me gustó mucho también su enfoque. Entonces, por un lado, tuve la formación de esta primera congregación que hacía mucho énfasis en el matrimonio, su estrategia de evangelismo eran los matrimonios, etcétera. Y después, en otra congregación, el enfoque del ministerio, en el cual aquel maestro daba el consejo de que en un matrimonio, si había un llamado al pastorado, a la enseñanza, a un ministerio, se aseguraran de que la esposa no fuera como la copastora. Dice, porque hay muchas ocasiones en que en un ministerio está el pastor y la esposa la hace de su asistente o de su copastor. Entonces están metidísimos en el ministerio y luego los hijos pues están por ahí botados, realmente no están siendo atendidos
y pues los papás sí súper ocupados en el ministerio y pues los pobres hijos pues realmente no están recibiendo atención, ¿no? Entonces este pastor comentaba su experiencia de que cuando él se iba a casar con ella, él le dijo, le aclaró, le dijo, ¿sabes qué? Nada más que yo tengo el llamado de pastor, pero yo quiero decirte que yo no necesito una copastora, yo no necesito un asistente de ministerio, yo te voy a tener a un pastor asistente, voy a tener un equipo, pero yo no te invito a ser parte de mi equipo, yo por favor te encargo que tú me ayudes con mis hijos. Tú sé mi esposa y sé la mamá de mis hijos. No seas la copastora de la congregación, ¿no? Porque pues va a estar en reuniones de mujeres, reuniones de oraciones, ya sabes, ¿no? Todas las actividades sociales de una congregación, era una congregación grande. Entonces ellos dicen que hicieron ese compromiso y pues les funcionó. Entonces me gustó bastante. Y bueno, pues fue de esa manera en que pues Abril se enfocó educativa, hicimos escuela en casa bastante tiempo, entonces ella estuvo muy enfocada a la parte de los hijos y yo más en el área del ministerio. Sin embargo, a pesar de que yo estaba muy en el ministerio y por lo mismo que el ministerio, pues por mucho tiempo ya después fue virtual porque nos fuimos a Israel y todo, entonces en realidad sí está en el ministerio, pero también estábamos muy involucrados. Entonces, bueno, yo no sé ahí tú qué puedes decir de cómo tú percibiste pues esa combinación entre casa, los hijos y ahora el ministerio. O sea, para ti, ¿cómo funciona eso? Bueno, creo que pues así como dice, o sea, realmente como que nos dividimos un poco más el trabajo, o sea, a pesar de que por supuesto que siempre fue un papá presente y todo, pero bueno, alguien necesita estar más a cargo de los chicos. Y bueno, algo que además hemos estado estudiando, o yo en lo personal he estado aprendiendo, porque así es como nunca dejamos de aprender, es ahora esta nueva etapa de nuestros hijos como adultos. O sea, porque ahora ya son adultos y seguimos teniendo, obviamente, pues una relación, pero cómo cambia nuestra relación, ¿no? La verdad es que para mí sí fue nuevo, o sea, porque a veces esa transición, la verdad es que sí fue como difícil para nosotros, quizás más para mí, porque después de haber sido una madre totalmente presente de tiempo completo, ahora tener una relación... Mamá, maestra. de hijos adultos, pues fue difícil, ¿no? Quizás incluso como que me llegó un poquito tarde a no aprender. No fue difícil, está siendo difícil. Sí, está siendo difícil, pero me refiero a que bueno, como que sobre todo, por ejemplo, también, eso yo ya había estudiado un poquito, que la relación de una mamá con un hijo varón es también un poco más complicada, puesto que la mamá sigue siendo como que la mamá, la autoridad por un lado, pero el varón pues es como más independiente, está hecho también pues por el mismo Dios como cabeza, entonces es como que siempre un choque, ¿no? De que el hijo pues se quiere ser independiente y está hecho como cortar para el cordón ser umbilical líder. Y la mamá, a ver, mijito, y pues está difícil. Entonces, pero bueno, pues gracias a Dios es algo que he estado aprendiendo, que he estado leyendo, que he estado estudiando y nos está ayudando, ¿no? En esa parte, pero que sigo siendo como que por una parte como, bueno, o sea, mamá de tiempo completo, porque te sigue necesitando, ¿no? O sea, sobre todo, y bueno, también con nuestra hija, a pesar de que ya tiene igual, acaba de ser su cumpleaños, tiene 21, pero bueno, ahí te das cuenta cómo necesitas seguir presente, obviamente, porque todavía son adultos, como les llaman adultos emergentes, o sea, apenas están en esta línea, que quizás incluso es más complicada que la adolescencia y todo, porque además es una etapa que va a durar toda la vida. O sea, nuestros hijos adultos van a ser ya adultos toda la vida, ¿no? Y pues incluso nosotros somos hijos adultos de unos papás y seguimos teniendo esta relación, que por eso a veces también la relación con nuestros propios padres es un poco complicada. Entonces nos tenemos que poner, o sea, tenemos que como que reaprender todo, ¿no? En la parte... Nos tomó por sorpresa, la verdad. La verdad es que nos tomó por sorpresa porque toda la preparación y todo lo que leímos y todo el énfasis que siempre estudiamos con respecto a la paternidad era pensando en niños. O sea, o en adolescentes. Hay miles de libros niños para o adolescentes. O sea,
toda la información que recibimos es papás de niños o adolescentes, ¿no? Pero como que no, o sea, no estábamos conscientes que un día iban a dejar de ser niños, iban a dejar de ser adolescentes, iban a ser adultos, en que ya no les tienes que tú decir, a ver, y vas a venir y que, o sea, ya los tienes que respetar, tienes que distanciarte un poquito y tienes que, los pasos del discipulado que aprendimos en una de las cartas de Juan, no recuerdo si es la tercera, que hablamos de los 5 pasos del discipulado, y el último es, pues, ok, sigue siendo un ejemplo, sigue siendo pues, de alguna manera pues como un maestro o alguien que les va a seguir exhortando, enseñando, pero dándoles distancia y ya mirándolos un poco de lejos. Entonces esa es la parte la que nos tomó por sorpresa porque también fue muy rápido. O sea, de repente, ay, ya no son niños, de repente, ay, ya tiene 23 años, ay, en la torre, y ya tienes que frenar tu imposición, ya tienes que confiar en Dios, confiar en que Él es su maestro, Él es su salvador. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y tienen ellos que tener su propia relación personal con Dios, ya no es a través de ti. Entonces, esa es la parte que nos está todavía tomando por sorpresa. Entonces, estamos aprendiendo apenas, o sea, ay, que esto no viene en el examen. Entonces, estamos empezando a aprender esa etapa. Y es justo lo que también queremos empezar a compartir ahora en los próximos cursos de Edifica mi Casa, de matrimonios, porque me doy cuenta que hoy como que esto era una laguna, como que esto no se enseña mucho, ni en el lado judío ni en el lado cristiano. O sea, te enseñan mucho de paternidad de hijos pequeños, pero ya cuando son grandes, no, ahí sí ya como que hay muchas lagunas. Y bueno, pues esa es la parte. Entonces, a nivel de paternidad, eso. Y a nivel de matrimonio, pues esa es otra cosa que ahora nos sigue manteniendo activos, unidos, y no es como que ya nos sentimos solitos, ya no tenemos nada que hacer, está el nido vacío y ahora ¿qué hacemos? ¿Jugamos cartas? Seguimos con el jugamos dominó, no, todavía estamos como, ¿y ahora qué sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces seguimos ocupados en ese tema, ¿no? Y pues nunca se termina. Y además, bueno, por ejemplo, eso que siempre te dicen, por ejemplo, no, yo no soy tu amiga, ¿no? Soy tu mamá y no sé qué, como que le dices a los adolescentes. Pero después llega el momento en que después ya de adultos dices, bueno, sí, ahora ya no soy, o sea, sí soy tu amiga, ya puedo tener una relación contigo como amiga, porque ya, o sea, cómo tratas a un amigo, con respeto, obviamente con cariño y todo. Entonces, sí cambia completamente también incluso los conceptos, y es algo que, pues bueno, en lo que estamos orando mucho, trabajando, y creo que, bueno, está funcionando, gracias a Dios, vamos bien, y pues... Dicen niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Claro, y además es algo que, como les decía, pues no se va a acabar, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, cuando se casan ya vienen, no sé, desde problemas, podría ser infertilidad, podría ser, o sea, ya los problemas ya podrían ser gigantes, ¿no? O sea, sí, cuando vemos parejas que llegan con sus niñas de 8, 10 años y que dicen, no, es que qué problema, y con esa niña, y por ahí vemos algunos matrimonios, decimos, espérate. Hola, Carol y Jessie. No, espérense, o sea, están todavía con las personas, dejen al rato que vengan las carreras con los caballos, y ahí sí ya son palabras mayores. Sí, que pues ya ellos también tienen sus propias preocupaciones ya realmente de adultos, ¿no? De cómo me voy a sostener, cómo voy a tener una relación, o sea, que ya son cosas realmente importantes o más de toda la vida. Sí, ya no es de que me quitó mi juguete, no, ya son cosas, palabras mayores. Entonces, pues, Wow, eso nos mantiene ocupados. Bastante ocupados. Entonces todavía no nos sentimos solos, todavía no nos sentimos raros, ya se fueron los hijos, no. Esto apenas empieza. Qué bendición. Muchas gracias a los dos por este tiempo. La verdad que, wow, esto no está escrito en ninguna parte, y poderlo escuchar de matrimonios que aman al Señor, sin lugar a dudas, para más de uno de nosotros es una bendición. Para cerrar, les gustaría dar tal vez algún consejo para aquellos que estamos casados, que realmente anhelamos llegar a los 30, a los 40, a los 50 años, o nuestro pedido particular con mi esposa, siempre hasta el último día, quién sabe, hasta tomados de la mano, cerrar los ojos juntos y volverlos a abrir en el reino del Mesías. ¿Algún consejo, algún tip, algo que nos puedan decir de parte de ustedes como un matrimonio ya de casi 30 años de casados?
A ver, tú da un consejo, luego yo doy uno. Tú da el consejo que creas que es el que más nos ha hecho tener un matrimonio tan feliz. Pues, o sea, creo que para mí sí ha sido como, no se tomen todo tan a pecho, o sea, como que no, No le den tanta no le den importancia a las tanta cosas. importancia a las cosas, o sea, dejen pasar más todo, o sea, realmente todo al final, o sea, si obviamente los dos están buscando del Señor, las cosas y los problemas o las pequeñas diferencias pasan, o sea, enfóquense más en disfrutar, en estar contentos. Y eso también, pues, los va a llevar al ustedes estar como menos aprensivos o menos dejar pasar más las cosas, pues eso también a los hijos los hace estar relajados, querer estar más, pues, con ustedes como familia. Entonces, creo que eso, seamos todos más, pues, más agradecidos con el Señor que nos ha permitido tener un esposo, tener una pareja y disfrutar. O sea, creo que este es, como dijo el rey Salomón, disfrutar de la vida con la mujer que amas, con el hombre que amas y pues todo lo demás como que ya viene más por añadidura. Ok, bueno, pues es el consejo de mi esposa. Sean más relax, sean más tranquilos, disfruten más, no le den tanta importancia a las cosas. Ese es el consejo que a ella pues le ha hecho estar más relajada, más tranquila, más contenta. Para mí, y que también otra vez le doy gracias a Dios por la vida de ella en ese sentido, es que lo que a mí más me hace sentir realizado y sobre todo por mi manera de ser, es el entender que aunque escrito está que serán una sola carne, o sea, efectivamente dice que serán una sola carne, pero aunque dice que serán una sola carne, bueno, si somos más explícitos en el tema de serán una sola carne, pues eso tiene que ver con la unión física cuando los dos son uno. Pero también hay que mantener el equilibrio de que no se mantienen uno así pegados, clones con cola loca todo el tiempo. Cola loca es un pegamento muy, muy fuerte, que están así todo el tiempo. Entender que el matrimonio lo conforman 3 personas. En el matrimonio hay 3 personas, ¿no? Está el varón, está el esposo, está la esposa y está la combinación de los dos. Cuando los dos se unen y son uno y tienen planes juntos, entonces como que consideres que el matrimonio tiene 3 entidades y esas 3 entidades tienen sus propias necesidades, ¿ok? O sea, la entidad en común, conjunta, tiene sus proyectos, tiene sus planes, etcétera, y es una combinación de ambos, ¿ok? Después está la otra parte del matrimonio, que es el varón, el esposo, y el esposo también tiene sus propias necesidades. Y la esposa también tiene sus propias necesidades. Entonces yo creo que a veces, y sobre todo pasa entre creyentes, que con el afán de que no, es que todo lo tenemos que hacer juntos, todo juntos y todo. Entonces, a veces es ahí donde quizás la relación se ahoga o se satura o se pierde esa libertad o esa frescura de decir, oye, pues tú también tienes tus propias necesidades. O sea, si quieres ir a jugar ping-pong, vete a jugar ping-pong, no pasa nada, no tienes que quedarte conmigo todo el tiempo. Y también ella, ¿sabes qué? ¿Quieres irte a desayunar con alguna amiga o quieres ir con tus papás? O sea, entender que está casada conmigo, pero también sigue siendo un individuo que también tiene sus propias necesidades y tiene también sus gustos y que ella no tiene que gustarle las mismas cosas que a mí, ni a mí las de ella. O sea, que somos, que podemos tener, y quizás esto lo puedo enmarcar con una palabra, y es la palabra de libertad. Solo que no usar la libertad como ocasión para el libertineo, o sea, obviamente para cosas malas, pero que mantengan ese equilibrio de hay tiempo para estar juntos y hay tiempo también para cada quien seguir cultivándose. Cada quien tiene que seguir aprendiendo, cada quien tiene que superándose. O sea, como que mi vida no gira alrededor de ella, la vida de ella no gira alrededor de mí, gracias a Dios, porque no soy capaz de llenarla, no soy capaz, ni ella es capaz, porque el único que es capaz de llenarnos en todo lo que necesitamos es Dios, ¿no? Entonces, solo Dios nos puede llenar. Entonces, cuando tú haces de tu esposa o de tu esposo como el ídolo o la persona que va a saciar todas tus necesidades y
Entonces, todo el tiempo estás como dependiente de esa persona y eso es algo que como que encierra, ahoga la relación. Entonces, eso yo le agradezco a Dios porque ella es bastante relajada en ese ambiente, en ese ámbito, de que tenemos esa flexibilidad de seguirnos desarrollando, de seguir presentando cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, y un poco como lo que era en el noviazgo. O sea, cada vez lo estamos haciendo mejor, así como novios, de vernos en el mejor momento, de cada quien prepararnos para cuando vamos a estar juntos y cada quien seguir desarrollándose en las áreas pues, a las que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, esa es la palabra libertad. O sea, fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a hacer de Él y simplemente a complementarnos y a darnos lo mejor el uno del otro. Eso les podría decir. Wow, muchísimas gracias a los dos. Gracias por ser de tanta bendición. De verdad que si hay una pareja que nos ha bendecido a nosotros como matrimonio, han sido ustedes. Y no solamente a través del instituto, sino a través de conocer, a conocer sus vidas, conocer el maravilloso testimonio que el Señor les está llevando a hacer. Y sé que habría más de uno que en esta noche quisiera decir, sí, yo también, para mí han sido de bendición, y sé que más de uno quisiera en este momento hablar, pero por motivo de tiempo y honrar este momento, quisiéramos que sí conozcan a una pareja a la cual ustedes directamente sí impactaron. Una pareja que en su testimonio realmente cuentan de que han sido ustedes el instrumento que el Señor ha usado para traerlos de tinieblas a una luz admirable. Y bendito sea el Señor por ello. Quiero presentarles el día de hoy a Pablo y Lina de Aguirres, quien nos van a contar cómo ha sido Shalom, este proceso. Shalom, shalom. Hola, Shalom. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo verlos, qué lindo verlos. Igualmente. Igualmente. Gracias por todos los tips. Ese que dieron de la hija cuando empieza college, cuando empieza la escuela, me pegó durísimo porque yo digo, bueno, mi hija en un año más tiene 18, digo, ya está. No. Digo, le dije, Dina, pasame otra copa de vino. Vamos a hacer una botella. Pasame la botella, sí. Así que bueno, pero sí, como dijo Links, han sido y son, o sea, es una cosa constante. Una tremenda bendición, ha cambiado nuestras vidas realmente por su pasión y por lo que Dios hizo en ustedes. Me acuerdo cuando nos estábamos presentando en Solferino, ese mismo día, yo no sabía cómo expresar con palabras. Digo, ustedes no sé si se enteran, pero lo que pasa en el mundo, en el que está pasando en el mundo, pero es realmente la palabra de Dios ha sido tan limpia. Y eso es algo que a mí personalmente me impactó mucho. Acostumbrado a estos pastores carismáticos y toda esta cosa desde chiquito, y como que el mensaje, te has corrido al mensaje para que la Biblia sea la que hable y nada más. Y eso ha sido, creo que, una de las cosas que más me ha impactado, más me ha llegado, y que claro, que creo que fue puro, que ver a la Biblia como es, y eso fue realmente impactante. Así que bueno, les agradecemos. Y queremos compartir nosotros, queremos compartir un poco de nuestra historia también. Están muy involucrados definitivamente, Descubre la Biblia como generación desafiante, y les vamos a compartir unos episodios que pensamos ponerlos prontos en el YouTube. Que hicimos como una especie de una serie, ¿no? Una miniserie. Así que un poco de nuestra historia de cómo empezamos, para que ustedes sepan. Nosotros, bueno, lo van a ver, pero nosotros nos conocimos también en una vida totalmente secular, y cómo fue cambiando todo es un poco lo que van a ver. Así que... Y que el mensaje también puede llegar a realmente cualquiera. O sea, cualquiera. como Dios trabaja
en cada rincón del mundo, realmente, porque, o sea, nosotros estábamos tan lejos Sí, estábamos lejos. y Estábamos lejos. es milagroso, Es realmente. milagroso, sí. Wow. Oye, milagroso que mejoró tu español impresionante de un año. No, está, pero Sí, gracias a ser parte de Generación Desafiante esos últimos meses realmente, porque como que no me queda otra. Ya te hablas como argentina. hasta grita los goles. No, sí. Así que bueno, vamos a compartir. Hola, soy Pablo y nací en Argentina. Hola, soy Lina y soy suiza americana. Nos conocimos un 4 de abril del año 2013. Mi amor, En mi amor, no estamos en una novela. Perdón. Bueno, empecemos de nuevo. Y para dar un contexto del momento en que nos conocimos, los dos estamos viviendo una vida totalmente secular. Fue una salida de noche, con varios grupos de amigos, casualmente, casi todos músicos. De hecho, algunos hasta se conocían. Terminamos siendo un grupo bastante grande yendo de bar a bar, y entre todo eso, la vi. Y le pregunté a un amigo con quien estaba, ¿quién es esa chica? Me acuerdo también que antes de presentarnos, nuestras miradas ya se habían cruzado y había un clic muy fuerte. Bueno, desde ese día compartimos casi cada momento, cada día. Y acá estamos, casi 10 años después. Nos enamoramos muy rápido, muy fuerte, y me acuerdo que ninguno de nosotros estaba realmente buscando una relación seria. De hecho, antes de conocer a Pablo, quería mudarme a Los Ángeles para perseguir una carrera musical. Tenía programado viajar a Los Ángeles para participar en una competencia de canto que se llama The Voice, acá en Estados Unidos. De hecho, sí participaste. Y pasaban 3 meses que nos habíamos conocido y ya nos teníamos que separar por un mes, porque yo estaba grabando en California. Lo extrañaba mucho y creo que esa separación fue crucial y muy importante para nosotros, porque nos dimos cuenta cuán importante éramos uno para el otro. Obviamente hablamos todos los días e incluso también me vino a visitar y hasta apareció en la tele con mi mamá. Bueno, se terminó mi tiempo en Los Ángeles y no gané el concurso y fui de regreso para Miami. Estábamos tan felices de estar otra vez juntos y me acuerdo que ella no tenía más departamento donde vivir. Y entonces yo le propuse que se venga a vivir conmigo. Y después de habernos conocido solo por 4 meses, incluyendo un mes donde estuvimos separados por la distancia, decidimos vivir juntos. Aprendimos muchísimo en estos primeros años. Para mí en particular fue un aprendizaje enorme, con 23 años, aprender cómo estar en pareja con alguien que tiene una hija. Mía, la hija de Pablo, tenía 7 u 8 años cuando nos conocimos. Y fue una transición para todos, sinceramente. Sí. En esos primeros años vivimos cosas increíbles, pero también tuvimos muchas dificultades, ya que yo venía de una separación y tengo una hija de mi primer matrimonio, mi amada hija Mia Sue. Navegar por toda esta nueva etapa tratando de juntar los pedazos de mi vida que habían quedado no fue tarea fácil. Y debo decir que incluso cuando estábamos viviendo una vida tan alejados del Creador, hoy puedo ver cómo Él nos acompañó en medio de todo esto. Incluso estando tan alejados de él, me divorcié unos años antes de conocer a Lina. Y fue una separación muy difícil, con mucho dolor, sobre todo para mi hija. Mis papás también se divorciaron a mis 12 años. Y todo eso me hizo ver que la destrucción de una familia trae mucho dolor. Muchas cosas que nunca tendrían que estar. Mucho dolor para todos y por muchos años. Mis padres también se separaron cuando tenía 17 años. Y me trajo mucha tristeza también. Muchos sentimientos de amargura, con el amor, con los hombres. Yo era muy inmadura y pero muy orgullosa. Tenía una mentalidad y un punto de vista del mundo y de la vida profundamente liberal y a lo que hoy llaman feminismo moderno. También tenía una tendencia de usar muchos insultos, de gritar y actuar en una manera muy impulsiva, sin consideración de las consecuencias de mis palabras y mis acciones. Hábitos bastante feos, la verdad. Me acuerdo perfectamente de una de nuestras primeras peleas, donde yo lo insulté y él me paró. Me miró muy seriamente y me dijo, si quieres estar conmigo, esa forma de hablar no va. Y me enseñó. Él me enseñó que las palabras hacen daño y que cuando uno realmente ama a otro, jamás usará insultos. Me enseñó que el amor es como un espejo y cada vez que usas una mala palabra, ese espejo se rompe un poquito. Y claro que lo puedes arreglar, pero nunca volverá a estar completo. Y cada grieta del espejo es permanente. No se puede deshacer. Y así son nuestras palabras. No saben cómo me impactó eso.
fue un nuevo idioma para mí. Pablo tiene un carácter muy firme, más firme que el mío. Yo no lo sabía, pero me estaba enseñando cómo ser una mujer, cómo amar. Encima, él ya tenía otra experiencia de vida y 11 años más que yo. Lo admiraba tanto como hombre, como padre, como persona, y desarrollé un respeto por él que nunca había tenido por nadie más en mi vida. Bueno, ahora pareciera que yo era el sabio. Lejos estoy de eso. Pero sí debo decir que en mi vida he cometido tremendos errores y que quizás esos insultos eran los que yo también había usado en muchos momentos de mi vida. Pero ahora sabía que era imposible crear una relación sana en la base como lo es el desprecio y la falta de respeto. Yo había pasado por mi propio luto de haber quebrado una familia, con todo lo que eso acarrea. Después de mi divorcio, de hecho dejé de creer en el matrimonio y en la familia ideal. Y después pasé unos años muy oscuros, pero antes de conocer a Lina, por alguna razón, me sentí preparado. Me sentía bien. Había aceptado mi realidad que me tomó mucho tiempo aceptar, sobre todo la idea de que mi hija ya no estaría todos los días creciendo conmigo. Cuando llega Lina a mi vida fue el momento justo. Creo hoy que nuestro Padre lo permitió así y Él nos encontró en medio de todo este lío. ¡Qué misericordia! Y nos fue llevando paso a paso hacia Él. Para mí el conocer a Lina y la relación que estábamos creando era una nueva oportunidad para mi hija, para mi vida. Sí, es verdad que no todo fue fácil durante ese periodo. Aunque nuestro amor crecía cada vez más fuerte, también se sumaban las emociones y los conflictos que trae el hacer una vida fuera del plan perfecto. Y sé que muchas de las inseguridades que Lina sufrió dentro de nuestra relación fueron el resultado de haberla expuesto a ella como mujer a un híbrido de relación, con un pie en un mundo y con otro en mis buenas intenciones. Qué fácil para mí tener una novia haciendo las funciones de esposa, ya que vivíamos juntos y yo sin tener la hombría de darle el respeto que se merecía. Ay, ay, ay. Aunque yo no sabía nada de todo esto en ese momento, y aunque pensaba que mis acciones eran respetuosas, de total amor, hoy me doy cuenta lo mucho que eso también, como un divorcio, está tan alejado del plan perfecto de Dios. Pablo, ¿quién eras antes de conocer a Dios? Vamos a responder esa última pregunta de Lina. Antes de conocer a Dios. Bueno, yo nací en una casa de creyentes, básicamente. De chiquito íbamos de denominación en denominación, iglesia en iglesia. Me acuerdo mi mamá siempre la caracterizó mucho la oración. Una de mis grandes imágenes de ella es llorando, leyendo la Biblia, orando. Y mi papá da la casualidad de que en un momento también se puso a estudiar y mi papá no había terminado la primaria. Entonces, en su deseo de estudiar, tanto mi hermana como yo, cuando éramos chiquitos, íbamos a estos estudios bíblicos con él los sábados, por ese deseo que él tenía de estudiar. Entonces, desde muy chiquito fui expuesto a todo esto de estudios bíblicos, ¿no? Pero sí debo decir que mi fe era muy intelectual. Yo siempre fui muy escéptico y cada vez que me sentaba en una iglesia a los 7 años, escuchaba todas estas predicaciones o estos estudios y me iba corriendo a mi casa a ver si no me habían mentido, porque había siempre como una especie de... Tenía muchas preguntas, ¿no? Tenía muchas preguntas. Siempre había algo como que no terminaba de cerrar. Bueno, me acuerdo un versículo que me repetía mi mamá desde chico, examinarlo todo y retenerlo bueno. Ese fue un versículo que yo lo tomé muy a pecho porque investigaba completamente todo. Y bueno, me puse a investigar cuando fui chico, no solamente hice estudios bíblicos, también me puse a estudiar las religiones, me apasionaba mucho el conocimiento, así que fue natural de que me ponga a estudiar sobre sectas, sobre diferentes religiones orientales, filosofía, desde muy niño. Me acuerdo hasta vampirismo estaba estudiando, no era que me metí en eso, sino que sí me apasionaba mucho la simbología. YouTube todavía en ese momento no existía, así que era agarrar libros y todo eso. Lo que sí me acuerdo de ese periodo, que mi Dios, el conocimiento se transformó en uno de mis dioses. Eso me acuerdo perfectamente. Y después ya de adolescente me empecé a dedicar a la música.
que se transformó en otro Dios. Se transformó en el otro Dios. Tuve la posibilidad de tocar en iglesias, en eventos muy grandes. Quería llegar a lo más alto, básicamente. Y bueno, ya a los 22 años decidí, por esto mismo de la música, mudarme a Estados Unidos. Y me mudé solo a Estados Unidos a buscar una vida, y la vida pasó extremadamente rápido. Rápidamente me casé, bueno, nació Mía, me divorcié, y tuve la posibilidad de trabajar en ese momento en diferentes trabajos con respecto a la música, y también da la casualidad que tuve otros trabajos, aparte de las cosas que hice en músicas, que tiene que ver con, estuve muy cerca de judíos israelíes. Estuve muy cerca por alrededor quizás más de 10 años. Entre 10 a 15 años hice trabajos con ellos. Entonces imaginarán, con todo este conocimiento que yo tenía desde chiquito, las conversaciones que hemos tenido tanto con rabinos. Yo era una máquina de preguntar y me apasionaba mucho. Todo esto, o sea, es algo que siempre me acompañaba, incluso sin yo tener una relación con Dios, porque para mí, como les digo, mi relación no era tal, sino que era una cuestión filosófica, ¿no? Bueno, después de mi divorcio, me acuerdo ir a mi hija y preguntarle qué quería Ya aprender. estábamos juntos. Nosotros ya estábamos juntos, ¿sí? Me acuerdo ir a Mía. Sí, nosotros estábamos juntos, fue muchos años después de mi divorcio. Y le digo, bueno, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría hacer en conjunto? Bueno, me gusta la historia, me dice. Bueno, entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, vamos a empezar por el principio. Y empezamos por el Génesis. Entonces, la premisa fue esta. Da la casualidad de que yo tenía a Mía después de mi divorcio los viernes y los sábados. Esos eran mis días que yo estaba con ella. Y entonces dije, bueno, hija, vamos a hacer esto. Yo le tenía mucho respeto a la Biblia. Como digo, no tenía una relación con Dios. De hecho, aún incluso tocando en la iglesia desde chico, no creía en las religiones. Es algo que para mí no me entraba esto de la idea de que había una religión, no me entraba la idea de que la iglesia iba a ser rescatada. No, hay cosas que no me cerraban. Entonces, bueno, volviendo a lo de Mía, sí tenía este respeto por la Biblia en particular y sabía que existía un Dios. Hasta ahí sabía. Entonces me fui a la Biblia a empezar a leer Génesis y empezar a hacer diferentes estudios, seminarios en línea y cosas así. Y bueno, empezamos a estudiar con mi hija la Biblia los viernes y sábados, cuando ella venía a casa. Y una de las cosas que pasó es que ella se empezó a emocionar, ¿no? Se empezó a enganchar, como decimos los argentinos, y mientras más ella se enganchaba, más me enganchaba yo. Entonces fue una cosa así conjunta. Después de eso, todo esto surgió de que nos fuimos para una iglesia, porque Lina me dice, bueno, ¿por qué no la llevas a una iglesia para que ya se encarguen de ella? Porque todas estas conversaciones que estábamos teniendo, ¿no?, en la casa. Y bueno, decidimos buscando iglesias, terminamos en una iglesia que es Calvary Chapel, de acá cerca de Miami, y justo fue para un Viernes Santo. Entonces digo, bueno, vamos a terminar todo esto, yo muy en contra de las iglesias grandes, de hecho, y bueno, y fuimos. Dijo, sí, realmente Dios se estaba moviendo, yo entendía de que Dios se estaba moviendo en la vida de mi hija, en la vida mía, y decidimos ir. Y me acuerdo que cuando entré a la iglesia, esta iglesia tan grande se empezó a comprimir, a ser bien chiquita, y me acuerdo que el pastor dio la palabra de Jesús y Barrabás, y cuando Jesús toma el lugar de Barrabás. Es una historia que la había escuchado tantas veces, ¿no? Pero esa palabra, por alguna razón, ese día, esa palabra era para mí. A mí, el pastor me estaba hablando a mí. Al final de la prédica, me acuerdo que entré unos papelitos hacia a la iglesia, y había una cruz en el altar, y dice, bueno, vamos a entregarle lo que quieran clavar en la cruz. Entonces, escriban lo que quieran, vamos a pasar a recogerlos y nosotros los vamos a clavar en la cruz. Entonces, me acuerdo cuando pasan el papelito, yo estaba orando y le digo, bueno, Señor, le digo, te busqué tantos años y no, nada de lo que hice, no llegué.
me sentía inútil, como que nada cerraba, ¿no? Y le digo a Dios, te entrego mi conocimiento. Lo mucho o poco que sé no sirve para nada, porque no te encontré, yo sé que no te encontré, y quiero que me digas vos. Entonces yo puse, te entrego mi conocimiento, tomá, no sé nada, explícame cómo es porque acá hay algo más. Y durante esas 2 semanas que pasaron después de eso, esa fue mi oración. Un día estaba lavando los platos en la casa y un audio se me cruza, literalmente se me cruza y se me mete en los audífonos, y era el hijo pródigo tiene que regresar. Te descubre la Biblia. Te descubre la Biblia. Y me acuerdo que ese fue el momento, mi momento crucial. Ujú. Cuando yo escuché esto, literalmente fueron cerca de 2 semanas después de lo que me había pasado en esta iglesia, y esa era mi oración todos los días. Señor, mostrame cuál es la verdad, porque no, yo no la sé, yo no la sé. Y cuando escucho este mensaje, la cabeza literalmente a mí me explotaba la cabeza. Yo lloraba ahí clavando platos, solo estaba, Lina no estaba en la casa, y después de eso eso para mí fue un encuentro con Dios. Ese mensaje me hizo entender mi identidad. Yo no sabía quién era, sabía que existía un Dios, y entendí de pronto una de las cosas que me pasó. Siempre digo que fue como en las películas, como cuando uno se está por morir, que le pasa toda la vida enfrente. A mí me pasó eso, exactamente eso. Toda mi vida se empezó a pasar rápido y me di cuenta de que Dios había estado en cada momento. Y empecé a entender. Entonces, después de eso, Te pusiste a investigar quién puso ese video. me puse a investigar. Digo, ¿quién es? ¿De dónde salió todo esto, no? Sí, porque era alguien que lo reposteó, entonces no alguien que decía no era nada. Descubre la Biblia, No decía, un repost, sí, alguien que reposteó, entonces me lo puse. encontraste. Y bueno, En SoundCloud. y lo encontré en SoundCloud al final, y me puse a estudiar durante ese tiempo. Bueno, esa fue mi historia de cómo llegué hasta Dios, ¿no? Pero sí sé que Lina no estaba muy feliz de todo esto. ¿Cuál era tu No, experiencia? yo en ese momento estaba viviendo otra realidad completamente. O sea, yo definitivamente puedo decir una cosa de lo que acaba de contar Pablo. Había un antes y un después desde el momento que escuchó el mensaje del hijo pródigo. Sí, y se le notaba mucho. Y yo no era creyente, me crecí en una vida totalmente, pero totalmente secular. O sea, tenía la idea de que había un Dios, pero un Dios del mundo, o sea, un Dios en que muchos creen que es un Dios lejano, un Dios conforme a nuestros deseos, nuestros entendimientos. Sí, pero en mis 20s empecé a tener ese anhelo de búsqueda de algo más, porque entendía que había algo más, más que ese mundo terrenal y más que esa vida. Pero, o sea, encontré el camino falso, que es básicamente el camino de la nueva era. Y para los que no conocen, la nueva era es básicamente un término general para describir básicamente creencias y prácticas que se dicen que conducen a un estado superior del yo, ¿no? Uh-huh. Y básicamente son cosas como filosofías, religiones orientales, gnosticismo, misticismo, prácticas como meditación, yoga, sanación energética y muchas otras cosas. Y me enganché en esa realidad, ese mundo mucho, y estaba súper dentro de eso. Y yo pensaba realmente que estaba en el camino correcto, ¿no? Y cuando él estaba viviendo ese cambio y conociendo a Dios, me chocaba tanto, pero tanto, era un choque, pero mal, y me enojé. Te enojaba, sí, te enojaba. Y
interesantemente, una parte, algo en mí lo apoyaba, porque algo en mí sabía que era algo bueno, pero la otra parte como que no sé, Lo no. rechazaba. Sí, definitivamente. Y nunca creí en la Biblia. Para mí eran como lindas historias, y cuanto más me involucraba en esas creencias nueva era, más me burlaba de la Biblia, sí, y de la palabra de Dios y todo que tenía que ver con eso. Y bueno, eso obviamente creó un conflicto en nuestra casa, en mi vida en nuestra pareja, y en el cambio de sus creencias, y sí, muchos debates. Uf, más que nada yo debateando con él, más que él, no, él nunca dijo nada, era yo básicamente intentando like to prove that the Bible was wrong. Sí, probar de que la Biblia era equivocada. Sí. Eso fue su debate. Sí, y algo importante decir es que nunca he leído la Biblia en ese momento, como muchos que dicen que la Biblia es falso, nunca he leído la Biblia en mi vida en ese momento, entonces qué chistoso, ¿no? Qué estúpido realmente esa mentalidad de rechazar algo que realmente no conoces, y qué inmaduro, ¿no? Inmaduro, sí. Cuánto orgullo, ¿no? Que tiene el ser humano para hacer algo así. Pero bueno, para mí estaba yo totalmente en el camino correcto, y me acuerdo que Pablo, cuando lo rechazaba, me compartió la palabra, nada más. Incluso su nuevo entendimiento de la Torá que estaba aprendiendo, ¿no? De descubrir la Biblia, porque estaba estudiando todo el tiempo, escuchando horas. Todo lo que escuché por años fue la voz de Joseph en el baño, literalmente. Así que, la voz de Joseph es como parte de la familia, o sea, hace años. Hace años, es verdad. Eso sí. Y entonces me compartió de la Torá, y muchas cosas comenzaron a dar sentido para mí a las inconsistencias que en el pasado me dificultaron a entender de lo que escuchaba de la Biblia como no creyente. Era más lógico que había entendido antes. Uh-huh. Y como que me puse a pensar mucho más que antes, ¿no? Y bueno, sí, como de una manera quería paz, y tenía el anhelo de tener la misma fe, o sea, la misma creencia que, uh-huh, que mi novio en ese momento, ¿no? Quería paz en mi hogar, pero it was like a struggle for me to... Sí, fue muy difícil, o sea, no... De dejar su naturaleza... paredes de otras creencias, ¿no? Porque son muy fuertes. Y bueno, sí. Bueno, después de eso se intensificaron los estudios, y empecé yo con mi vida a hacer cambios en una forma muy orgánica también, ¿no? De acuerdo hacia los estudios, orgánicamente empecé a implementar diferentes cosas. Mi hija por su lado hacía lo mismo, y una de las... Acuérdense que veníamos teniendo una relación, ¿cuántos años ya en ese momento? ¿Como 6 años? Más o menos, 4 o 6 años. 6 años. Mucho tiempo. Y una de las cosas que surgió de todos estos estudios fue el tema del yugo desigual. Entonces, es algo que desde chiquito estaba, ¿cómo se dice? Yo lo sabía, pero no podía llegar a entenderlo. Eso es, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué Dios? Está bien, entiendo que no crees, si no es creyente no te puedes juntar, pero ¿cuál es la extensión? Y el asunto al reconocer la identidad, ya esa idea de identidad ya solamente se explica el tema del yugo desigual. Uh-huh. Y eso para mí fue, o sea, conocer la parte de la Torá que le daba el sentido a todo el Nuevo Testamento, era realmente cada día que pasaba, los ojos se me abrían.
¿no? O las escamas te caían, ¿no? Y bueno, todo esto empecé a orar cuando me di cuenta de que el yugo desigual, yo estaba con una persona que no pertenecía, no creía exactamente, estaba del lado opuesto, pero entiendan que de alguna manera yo la veía a Lina, que Dios estaba tocando la puerta así de su corazón, de su vida, y era una contradicción para mí. Yo, Señor, pero yo entiendo que esto quizás esté mal, pero yo veo que vos estás tocando la puerta. ¿Cómo es el asunto? Hasta que empecé a orar, empecé a preguntar a gente, me acuerdo haber ido hasta Calvary Chapel, a ver, explícame cómo es eso. Y me dice, no, esto es así. Yo no sabía eso. No, es así. Pero bueno, empecé a orar, a seguir estudiando, hasta que me di cuenta, una de las cosas que me di cuenta fue que me acordé de la historia de Abraham cuando Dios le pide a Isaac. Nosotros, imagínense, teníamos una vida juntos, no solamente estábamos viviendo juntos, era una vida formada. No, quizás no de la mejor manera en todo, ¿no? Como puede pasar a muchos, pero no éramos noviecitos. O sea, sí éramos novios, pero una vida formada. Yo ya conocía a mi hija, era presente, y de pronto me di cuenta de que Dios me estaba pidiendo el amor que tenía por Lina. Que el amor que yo tenía por Lina era mi Isaac, el Isaac. Y me puse a orar durísimo, Señor. Yo no sé cómo voy a hacer esto. No solamente no quiero lastimarla, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Empecé a orar hasta que mi oración se tornó, Señor, ayúdame a separarme de ella. Porque yo sé que yo había encontrado, me acuerdo un día le digo, Lina, yo encontré por lo que ya tengo que morir. Ya está. Yo tenía un sentido de paz increíble, nunca lo había tenido. Era tanta mi búsqueda todos estos 30 y tantos años, porque no me sentía en paz, pero seguía buscando y seguía adquiriendo conocimiento. Y cuando todo eso se derribó, yo dije, wow, no, ya está. Tenía una sensación de, ahora entendiendo, ¿no? ¿Qué era lo que era Shalom? La plenitud, el sentirse completo, que tenía que ver con su voluntad y no tenía nada que ver con una tranquilidad personal mía ni emocional. Y bueno, empecé a orar para que Dios me ayude a separarme de ella. Esa fue mi oración. Sí, interesantemente. En la misma semana, que yo obviamente no sabía nada de lo que él estaba viviendo internamente, de lo que estaba orando, su lucha interna. Pero yo me acuerdo, o sea, acuérdense que ya pasaron como unos años de ese conflicto, de su camino, su reencuentro con Dios, y entonces no fueron semanas, fueron años. Sí. Y me acuerdo que un día como que me senté en el sofá y ya estaba sola en la casa y miré arriba, así, como que I felt like he broke me finally. Se sintió que algo se quebraba. Sí, algo se quebraba. Un poquito de mi orgullo, no tanto, pero un poquito de mi orgullo enorme. Y por primera vez me acuerdo que dije, Dios, si existes, bueno, muéstrame la verdad, o sea, muéstrame cuál es la verdad. Si la verdad eres tú, muéstrame, porque me acuerdo, tenía el sentimiento, no quiero tener la razón, quiero la verdad de verdad. Y pasaron cosas milagrosas como estas próximas 2 semanas. Dios me reveló muchas cosas en mi vida, pasaron conversaciones, cosas que para mí fueron como raros porque hablaban de Dios, y una cosa fue un video en YouTube también. Encontré así de repente, de casualidad, un canal de YouTube que mostraba
como Las- destroyed like las the New creencias Age. de nueva era, cómo se destruían, cómo se Sí. caían a pedazos. Sí, cosas muchas dudas que tenía que se empezaron a quebrar. Mi paradigma estaba quebrando básicamente. Y me acuerdo después de esos 2 años, de 2 semanas, fui a Pablo y le pregunté, ¿vos estabas orando para que encuentre a Jesús? Y él me mira así como, Claro, ¿qué? La cara mía fue, pero wow, no, ¿qué es esto? ¿No? Y, Sí, porque era como, yo no hablaba de eso, no, aparte de cuando quería debatir, ¿no? Pero realmente así como, ¿vos estabas orando para que encuentre a Jesús? Y él me miraba como, ¿por qué? Y le conté todo, básicamente. claro, y ahí empezamos a hablar. Empezamos a hablar abiertamente de mis dudas, de todo. Y sí, Después de eso, para mí fue una decisión, básicamente mi actitud empezó a cambiar. Esa era la primera cosa, porque tenía muchas dudas. Mi actitud, algo como mi orgullo, quebrando un poquito a poquito. Fuimos a la iglesia más, asistimos más, y lo que escuchaba en la iglesia empezó a tener un lugar en mí, y empecé a comprender la gran necesidad que tenía de Dios, y un día tomé la decisión de pasar al altar y entregar mi vida a Él. Y eso cambió todo, básicamente. Y me acuerdo, obviamente fue un camino, no fue algo instantáneamente, eso sería una mentira. Fue y sigue siendo un camino, sí, ¿no? Pero Mía y Pablo ya estaban observando Shabbat y ya era mi turno para hacerlo, y empezamos a hacer Shabbat juntos, y de ahí vamos a la última parte de que queríamos compartir, que vamos a compartir ahora. Ahora era mi turno de hacerlo juntos con ellos. Y ese fue un cambio gigante para nosotros. Ahora entendía que Dios estaba poniendo delante de mí al amor de mi vida. Tiempo después decidimos bautizarnos juntos, haciendo nuestra primera tevilá, y decidimos mantenernos puros sexualmente hasta el día que nos casamos. Esto fue por alrededor de 1 año. Esa decisión nos dio la oportunidad de honrarnos el uno al otro de una forma que no conocíamos, esperando tener una real intimidad hasta el día de nuestra boda. Llega marzo 2020 y teníamos todo planeado para casarnos en Argentina. 11 días antes de nuestra boda, nos casamos rapidito por civil, Pablo y yo, porque él tenía que tomar su vuelo ese día y yo iría unos días después. 2 días antes de mi vuelo, la pandemia mundial se desató y tuvimos que cancelar todo. A la vuelta de Pablo a Miami, decidimos honrar lo que habría sido el día de nuestra boda y tuvimos una pequeña ceremonia en la playa. Y así empezamos nuestra vida de casados. En cuarentena, Pablo, Mía y yo. La cuarentena nos mostró la gran necesidad de comunidad, especialmente a Pablo, que es un solitario. En mi caso, fue aún más evidente la necesidad de relacionarme con creyentes de la misma fe. Todo seguía siendo muy nuevo para mí. Esto nos llevó a que en septiembre del 2021 llegáramos a Solferino para la fiesta de tabernáculos. Sin ninguna expectativa de lo que viviríamos allá, llegamos a la selva con un corazón abierto y un sentimiento grande de que era el lugar donde teníamos que estar. Y así fue. Solferino para nuestra familia fue otro momento crucial. Fue un viaje muy impactante para nosotros. Sentimos una conexión a la que no estábamos acostumbrados. 9 días que nos impactó el sentido de comunidad, de pertenencia y de amor, incluso con las 12.000 picaduras de mosquitos que teníamos. Y no te olvides de los 3 días que estuviste en cama con virus del estómago. Oh, sí, me acuerdo. Sí, fue una experiencia espiritual, pero también física. Pero lo que más nos impactó fue qué increíble era sentir una conexión tan elevada con gente que recién conocíamos. Y así nos sentíamos. Hasta Mía, que la perdimos desde su primer saludo con los jóvenes. Jóvenes, esa es la cereza del pastel de Solferino. Nos dejó sin palabras el cómo pudimos ver al rey David cuando era pastorcito entre medio de todos ellos. Desde los más grandes hasta los más chicos. Sí, es algo que en mi vida nunca había experimentado. Qué bendición, la verdad. Fue también en Solferino, donde vos fuiste parte de la alabanza después de más de 20 años.
Sí, me invitaron para ser parte del comienzo de Sukkot. Y también Joseph nos invitó a tocar unas canciones para la comunidad, sabiendo que éramos músicos. Había una canción que nos acompañó mientras hacíamos las valijas para México. Y esa fue Shalom. Acuérdense que la música para nosotros era como uno de nuestros ídolos. Y nos tomamos mucho tiempo para conectar nuestra fe con la música y con mucho temor, queriendo que solo Dios nos guíe en todo. Incluso si ya no tendríamos que tocar música más, eso estaría bien. El haber conocido al Dios que creó la música, que creó todo, era lo único que queríamos. Solferino para nosotros en muchas formas fue el punto de partida de un nuevo capítulo como adoradores. La búsqueda de fama y éxito ya se había acabado. Ahora entendíamos que tanto el talento como todo lo que somos es solo para Él. Y bueno, una grabación de Yosef de Shalom llegó a Abigail y lo que resultó de eso fue el tocar el mes siguiente en su boda con Josh. Esto fue para nosotros una bendición gigante. El aprender qué es llegar al altar de la manera que la Biblia nos enseña. Acuérdense que nosotros ya estábamos casados, pero esta boda y el testimonio de este matrimonio nos abrió los ojos. Y también era nuestra primera boda hebrea. Nos dimos cuenta que Dios nos estaba dando otra oportunidad. Nuestro corazón, en el primer intento de celebración, no era el correcto. Estábamos buscando a que con mucho amor las razones equivocadas. Y finalmente, nuestra gran celebración de boda estaba programada para tener lugar unos meses más adelante, marzo 2022. Y esta era exactamente la lección que necesitábamos aprender para hacerlo con el corazón correcto. Gracias a Abby y Josh. Todo esto nos llevó a conocer a Lincolns por medio de Joseph. ¡Qué bendición! Su vida, su matrimonio, su familia ha sido y es un ejemplo para nosotros. Tuvimos el inmenso honor de que Lindsay y Maru precedan nuestra boda. Todo pasó tan rápido, estábamos muy emocionados. Dios estaba poniendo todo en su lugar. Al Lincolns preguntarnos sobre el tema de nuestra boda, la respuesta fue unánime. Solo llévame a la cruz. Después de todo ese tiempo, volver a la raíz era todo lo que necesitábamos. Fue un match made in heaven, como decía Linz. Dios fue muy bueno y paciente con nosotros. Tuvimos la boda de nuestros sueños y más. Nos casamos bajo jupá. Nuestros familiares y amigos estaban muy tocados y emocionados y pudimos testificar antes de ellos que hay Dios en Israel. Como resultado de esto, nos hicimos parte de la comunidad de Generación Desafiante. Empezamos a reunirnos en los estudios de los Salmos y poco a poco a conocer esta hermosa comunidad, que la sentimos como una familia. Y esa misma sensación de pertenencia que compartimos con la comunidad de Solferino, así también fue con Generación Desafiante. El haber conocido a nuestros hoy amados amigos Josh y Abby nos permitió también el privilegio de conocer a la familia Arandia y su comunidad en Tampa, Florida, a quien amamos y bendecimos. Encontrar un sentido de comunidad ha sido verdaderamente una oración contestada para nosotros. Seguimos aprendiendo mucho de todos y realmente ha enriquecido mucho nuestro matrimonio. Me siento tan bendecida de estar ahora rodeada de tantos ejemplos de familias a seguir, algo que nunca imaginé que fuera posible para mí. Y ahora es algo que puedo vivir todos los días con Dios en el centro de mi vida. Este año ha sido el más difícil de mi vida. Perdí a mi amada mamá en junio, pero tan doloroso como ha sido esa experiencia, he podido ver cómo Dios puede usar cualquier cosa para acercarnos a Él. Verdaderamente he podido apoyarme en mi esposo en este tiempo y mirando hacia atrás en nuestra historia es tan evidente para mí ahora que Dios puso a Pablo en mi vida en el momento justo y me salvó. Es posible que no siempre hayamos tomado las mejores decisiones en nuestro camino, pero es ese camino el que finalmente nos trajo a este momento. Todos los días todavía no puedo creer que Dios me haya dado el regalo más grande de mi vida, mi esposo. No puedo creer que pueda pasar mi vida con él. Mi amor, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tenemos tanto para aprender, pero yo sé que con Dios todo es posible. Todo lo que quiero es ser una mujer virtuosa, la mejor esposa para ti y que nuestra familia glorifique a Dios. Y obviamente también tener muchos bebés contigo, si Dios quiere. Te amo. Ahí está nuestra historia. Bastante larga, gracias Bueno, por aguantarnos. Wow. Esa es nuestra historia, sí.
Pero quiero, antes de una cosita más, quiero agregarle a este video que nace de una idea de Links, de que contemos el testimonio. Bueno, nosotros teníamos una idea ya de hacer un video así. Fue la verdad que un regalo para nosotros. Fue volver a juntar estos 10 años, recolectando momentos tan felices y momentos tan duros también, ¿no? Que hemos vivido, momentos que han cambiado nuestra vida, en todos los sentidos. Sinceramente es una súper bendición. Nos las hemos pasado llorando todas estas semanas que estuvimos preparando esto y riéndonos. Y Joseph siempre dice que recordar es volver a vivir, ¿no? Y eso es lo que nos pasó. Me siento como volver al primer amor, ¿no? Fue recordarme incluso hasta el día que la conocí, fue llevarme a ese día yo creo que Dios preparó, aún como decíamos, en medio de todo, de que no todo era perfecto, no todo era eclesiástico, ¿no? Pero incluso ahora con este libro de Oseas, ¿no? que en Serson no basta, es el corazón de Oseas en medio de una persona completamente transgresora, ¿no? Y así todo él fue y nos buscó en medio de eso. Es un milagro para nosotros eso, lo que pasó de la manera que pasó. Pero bueno, quiero darle unas palabras a mi esposa para terminar, que son parte de los votos, la segunda parte de los votos. La primera parte justo estaba contando nuestra historia, pero hay la última parte para recordármelo a mí primeramente también, porque es algo que lo tendría que leer todos los días para recordar las promesas que le hice y la promesa que le hice bajo la jupá. Lo voy a leer. Soy un bendecido, soy un privilegiado. Tu alegría que nunca se acabe, y que nunca sea yo causa para apagar esa luz que vi aquel día, el día que nos conocimos. Esa luz que crece cada día más al acercarnos al Padre de las Luces, y que es mi responsabilidad también hacer que crezca y que ilumine cada día más. Hoy tengo un tesoro, un gran tesoro en mis manos. Quiero protegerte, respetarte y amarte con todas mis fuerzas, hasta el final de mis días. Como dicen, que hasta que la muerte nos separe, pero yo quiero más que eso. Yo quiero que amemos y vivamos para dar que hablar. Quiero un amor que trasciende el tiempo, incluso después de nuestra partida. Un amor que hable de sacrificio. Un amor que gane el sufrimiento. Un amor bueno. Un amor que no busque de sus cosas y nada más. Que no tengamos nada de que arrepentirnos. Y si aún así es, que el perdón y la gracia estén en nuestro hogar para curar todas esas heridas. Un amor eterno. Así como lo vivimos. Así como lo creemos. Que este amor no quede en hasta que la muerte nos separe. Claro que no, sino que sea ejemplo para nuestros hijos. Un legado que hable por sí solo para todas nuestras generaciones. Entonces sabremos que nuestra misión está cumplida. Y que nuestro amor no proviene solo de nosotros, sino que fue prestado para que lo llevemos a cabo y disfrutemos del uno y del otro. Mimándonos, cuidándonos. Te amo con todo lo que soy y hoy también me entrego a vos. Wow, que vivan los novios, que vivan los novios, y los que están emocionados, pues agarre también a su esposa, el que la tenga al lado, y también dele un beso. Esté agradecido también con ese regalo que el Señor le ha dado para su vida, y pues los que no, pues
que el Señor los siga llevando al mejor lugar donde vas a poder encontrar a tu ayuda idónea. Ese lugar es en la cruz. Por eso se llama altar. Se llama altar porque mientras muchos piensan que es un lugar de júbilo, el altar es un lugar de muerte. El altar es un lugar donde se hacen ofrendas, donde dos mueren y nace uno solo. Así que sea ese amor el que siempre nos esté llevando a aquel que es el amor. Y ese amor es Cristo. Ese amor es Mashiach. Ese amor es aquel que tomó a la adúltera, que tomó a aquella que lo lastimó, la compró, la amó y le dijo: tú eres mía, tú me perteneces. Gracias, Señor. Y que una vez más seas tú quien nos lleves a ese lugar donde pertenecemos. Y ese lugar es en la cruz. Que el Señor sea quien nos lleve una vez más, nos lleve a la cruz. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, puedes recordar que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena, Jesús. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú.
Señor sigue buscando. El Señor sigue anhelando hombres, mujeres, matrimonios que se ofrezcan como ese lugar desde donde Él quiere reinar. Él aún sigue buscando, Él sigue clamando, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Él sigue pidiendo, no busco seres perfectos, solamente busco seres fieles, comprometidos, aquellos que estén dispuestos a ponerse en la brecha. Sigo buscando, mi corazón sigue clamando por aquellos que mi ser anhela. Gracias, papá. Gracias, Señor, por mostrarnos cuál es tu corazón con el matrimonio, Señor. Y es ser un reflejo de Cristo y de su iglesia, de aquel que fue capaz de darlo todo por su esposa, porque nos mostraste un amor sin excusas. Padre, quiero bendecir a los varones de esta noche, Señor. Aquellos que están tomando su lugar como sacerdotes. Aquellos, Señor, que saben que con las dificultades, saben que están luchando contra sí mismos, saben que, como lo venimos estudiando en tu palabra, es que este amor es un desafío. Pero no es un desafío que llevaremos solos, sino que tú estás con nosotros. Haznos a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias por estos sacerdotes. Gracias por estas mujeres, Señor. Por estas mujeres de oración. Aquellas que están cubriendo a su esposo, donde sea que está, donde quiera que va. Aquellas mujeres que descubrieron su rol. Ese escudo para su esposo. Benditas sean, Señor. Benditas sean las mujeres que te han reconocido y que están a tus pies, Señor. Porque solo así podremos ser una generación desafiante. Nuestros hijos podrán levantarse delante de este mundo, delante de los placeres y de los deleites, delante de la serpiente, y podrán hacer frente. Gracias, Señor, te doy por este tiempo a corazón abierto. Gracias, Señor, por la vida de Joseph, Abril, de su familia, Señor, por el Instituto Descubre la Biblia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí congregados. Quiero darte gracias, Señor, en especial también por mi familia, Señor. Gracias, Señor, porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, tú decidiste tomar para ti. Que el huérfano pueda decir, Dios es mi padre. Que la viuda pueda decir, Dios es mi esposo. Porque así eres conocido. Padre de huérfano y esposo de viuda, Señor. Eres tú, Señor, nuestra santa morada. Llévanos una vez más a la cruz. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, familia. Gracias a cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias, Joseph. Y gracias, Abril, porque a pesar de su muy apretada agenda y de tener su familia y un ministerio, se dieron a este espacio para bendecirnos. Muchísimas gracias. Los amamos. Un honor, muchas gracias. Muchas gracias. Y que no hay mayor gozo que que ver a nuestros compañeros de milicia andando en la verdad. Amén. Amada familia, hasta acá llega la grabación del día de la fecha.